Gente querida, hemos oído hablar seguramente o porque te lo dijeron que pasa en vos o sabés que le pasa a otra persona. ¿Oíste hablar de los parásitos intestinales? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de esto con nuestro querido médico gastroenterólogo Guillermo Camus, que ya está en contacto ahí en línea con nosotros. Guille, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿Cómo ¿cómo estamos? va? Hola, ¿Cómo andan? Guille. Hola, Guille. Bien, Buenas. bien, bien. Parásitos intestinales. Se nos ocurre un mundo de fantasía de qué son estos bichitos que habitan en nuestros intestinos. ¿Pero qué son exactamente, Guille? Mira, bueno, perdón que no pude ir porque tengo que trabajar No, en algún momento, así que bueno. obvio. Pero mira, es un tema que sobre todo en el tema, en las redes está absolutamente de moda, junto con algo que no es un parásito, pero que como decías vos, Coco, también se han cansado de escuchar, de leer, Sí. que es el tema de la candidiasis, que es un hongo, pero que va de la mano con todo esto. Y estas parasitosis, que realmente está como catalogada dentro de las enfermedades que están como olvidadas, porque incluso los médicos muchas veces no los tenemos muy en cuenta a la hora de ver un paciente con alguna sintomatología gastrointestinal. Sí. Así que esto en realidad nos viene bien a todos los médicos para reactivar y volver a pensar en estos parásitos, porque cuando uno lee los números realmente asustan la cantidad de pacientes que pueden estar Guillermo. infectados con parásitos con o sin sintomatología. Entonces un poco volvemos a reflotar esto. Claro. Es otra historia el tema de Guille. los tratamientos y todo lo demás, que es a lo que seguramente nos vamos a referir. Guille. Pero bueno, las parasitosis intestinales son sumamente frecuentes, sobre todo en niños, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro. Guille. Tiene mucho que ver con el hacinamiento, con la higiene y demás, y bueno, y produce una sintomatología muy variada, ¿no? Guille, quiero preguntarte, estos parásitos intestinales, esta parasitosis de la que vos hablas, ¿son concretamente como gusanitos ahí metidos en los intestinos? Sí, ahí tenés lo que nosotros más vemos acá en nuestro medio, que incluso muchas veces nos pasa de que lo vemos en una colonoscopía. Es un parásito que se llama oxiuro, que es como un gusanito que puede medir como 1 centímetro de largo, digamos, Apa. y que es un parásito que está en el intestino y que es sumamente común en nuestro medio porque afecta mucho el parásito durante la noche. Cuando el paciente está dormido, desciende hasta el ano, ahí deposita los huevos, y entonces esos huevos son muy volátiles, y Sí. cuando no sé, se limpia la habitación o se tiende la cama, estos huevos pueden volar, y es donde se contagia las demás personas. Por eso es muy común en las escuelas, es muy común en el seno familiar, y por ahí cuando uno diagnostica este oxiuro, hay que hacer un tratamiento para todos los integrantes de la familia. Ese es uno, y después, por supuesto, tenemos muchos más, y donde incluso está la conocida por todos, la tenia, que es la lombriz solitaria, ¿no? Sí. Que también es un parásito frecuente. Guillermo, nombrabas que hay síntomas y que algunos no tienen síntomas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué los diferencia? ¿Y cómo puedo yo darme cuenta si soy asintomática y tengo un parásito dentro? Mira, justamente todos estos tratamientos alternativos que se están dando, no medicamentosos, sobre todo basados en la fitoterapia, en todos temas con plantas, en realidad la mayoría de la gente que los hace empíricamente, sin tener ningún estudio de por medio que me avale para hacer algún tratamiento, ya sea de estos alternativos o un tratamiento médico. Por eso, en realidad no se hace una búsqueda generalizada para todo el mundo, sino que la búsqueda se hace cuando hay alguna sintomatología. Y estos son, cuando estamos hablando de estas parasitosis intestinales, estamos hablando de sintomatología sobre todo gastrointestinal,
con diarreas, con dolores, con distensión, alguna sintomatología extraintestinal secundaria a lo que los parásitos nos pueden estar consumiendo adentro, que es vitamina, hierro, etcétera, etcétera. Entonces a veces hay anemia, desnutrición, pérdida de peso, falta de apetito. Entonces en realidad uno hace la búsqueda cuando el paciente tiene alguna sintomatología, o sea, no se hace un tratamiento por las dudas, porque lo leí, porque lo escuché. Sí. Tengo alguno de estos síntomas y amerita hacerlo, Sí. se hacen los estudios de sangre, un parasitológico de materia fecal, hay un estudio que se llama test de Graham, que es un estudio, seguramente lo conocen, que es donde se le coloca al paciente una cinta adhesiva en la zona del ano, que es justamente para pesquisar estos huevos que les decía recién de este parásito en particular. Y bueno, una vez hecho el diagnóstico, si los síntomas son atribuibles a esto, ahí es donde empiezan todas las posibilidades terapéuticas, ¿no? Guillermo, ¿lo normal es que no estén estos parásitos o lo normal es que haya una cantidad limitada, que no haya exceso de estos habitantes ahí en nuestros intestinos? Mira, dentro de la microbiota o de la flora intestinal, en donde lo que más abundan son las bacterias, pero también existen algunos virus y sobre todo también existe este hongo, la cándida, que está dentro de la flora intestinal normal y que no produce patología en pacientes que son inmunocompetentes, que no tienen ningún tipo de enfermedad y demás. La cándida es un patógeno normal de nuestra microbiota, de nuestro intestino. Los parásitos no. Los parásitos no son normales el tenerlos. Así que detectado el caso y sobre todo si atribuyo la sintomatología a eso, lo tengo que tratar. Hay muchos de estos parásitos que a veces... Sí. No, perdón, Guille, ¿querés terminar la idea? Te escucho. Sí, no, te iba a decir que muchos de estos parásitos, por ahí son un poco más raros, pero tienen su principal sintomatología a nivel gastrointestinal, pero hay algunos que pueden migrar a otros órganos, al hígado, al pulmón, incluso al cerebro. Entonces por ahí el abanico de síntomas es mayor. Pero digamos que lo que nos compete a nosotros, lo más común es la parte gastroenterológica con la sintomatología gastroenterológica. Está el síntoma común de la picazón o del prurito perianal, el prurito nasal, bueno, todas estas cosas que son muy, muy conocidas, pero bueno, hay algunos que pueden tener un ciclo dentro del organismo y migrar a otros órganos. Okay. ¿Qué pasa en los niños, Guillermo? Digo, ¿qué pasa con esto del contagio? ¿Cómo se puede prevenir? Y además, en esto de que van a la escuela, de que están en contacto permanentemente, también con sus manos, digo, por ahí la falta de higiene. ¿Hay posibilidades de prevenir contagios así masivos? Mira, la única forma es la higiene, es el evitar esta diseminación, como les decía recién, y esto normalmente se contagia por una forma que se llama vía fecal oral, que es que un paciente que tiene los parásitos y elimina parásitos o elimina huevos, contamina algún alimento o agua que va a ingerir otro paciente. O sea, la vía de contagio es eso. O sea que acá la higiene de manos, el buen manejo de la higiene de los baños y todo esto, claro, es lo básico para evitar estos contagios más generales, ¿no? Sí. Guille, una consulta con respecto al tema animales. Yo no sé si interfieren o no. Viste que muchas personas acostumbran a subir una mascota a la cama o que duermen, de hecho, con un perro, con un gato. ¿Tiene algo que ver? ¿La mascota puede llegar a infectar? Ya que la mascota es como que está siempre todo el tiempo lamiendo y está, de hecho, en más contacto con bacterias. Dentro de los factores de riesgo para el contagio de estas parasitosis está el tema de los animales, sobre todo de perros y gatos, que pueden contagiar parásitos a los humanos. Así que la verdad que sería una práctica desaconsejada porque puede generar contagios sin lugar a dudas. ¿Hay alimentos, Guillermo, que
ayudan a proliferar estos gusanos, que alimentan a estos gusanitos? Mira, sobre todo es el tema, todo lo relacionado a hidratos de carbono, azúcar, este tipo de cosas, Ajá. que muchas veces son alimentos, son parásitos que se alimentan también de sangre. Por eso a veces los pacientes se presentan con estos cuadros con anemia, Mm. porque, porque el parásito se alimenta de eso también. Pero digamos que todo el tema de hidratos de carbono, azúcar, es como que eso los alimenta, sí. Ok. ¿Y qué hay de los tratamientos o del tratamiento para esto, Guillermo? Mira, para nosotros, incluso si uno busca bibliografía, digamos, actualizada, se pueden encontrar algunos artículos que hablan de infinidad de lo que se te puede ocurrir con respecto a plantas y demás, a todo esto que se llama fitoterapia. Hay pociones mágicas de lo que se te ocurra. Desde el punto de vista médico, gastroenterológico, la idea en definitiva es un paciente que sospecho esta sintomatología, debo solicitarle los estudios correspondientes y confirmado el diagnóstico, hay antiparasitarios, hay una amplia gama de antiparasitarios en donde para cada parásito hay algún antiparasitario específico que actúa mejor que otro. Correcto. La verdad que uno con todo lo de la fitoterapia no tiene la certeza, sobre todo cuando, como les decía recién, cuando lo doy empíricamente a un paciente que no sé si tiene parásitos o no, pero me aconsejaron hacer 2 veces al año una desparasitación. Si no tengo un estudio previo y un estudio posterior, quizás lo que tome no me haga mal, pero no sé qué estoy haciendo con los parásitos, si es que los tengo, si no los tengo, si tomé todo lo que me dijeron durante meses y no voy a tener un control posterior. O sea que es como muy, muy relativo todo este tema de estos tratamientos. Nosotros nos basamos básicamente en lo que está demostrado científicamente a nivel medicamentoso y nada más. ¿Y En cuanto a lo- sí, perdón. cuánto dura la eliminación de los parásitos? Porque el otro día hablábamos, creo que acá en el programa, de lo resistentes que son las infecciones urinarias, por ejemplo. ¿Cuánto tarda en irse lo que provoca la infección? En el caso de la parasitosis, iniciado el tratamiento, ¿cuánto lleva para irse? Mira, normalmente son tratamientos por si queda algún parásito residual, son tratamientos que se hacen en 2 etapas. Ajá. Con una medicación. Hay algunos antiparasitarios muy buenos con pocos efectos secundarios y que son tratamientos de 3 días. Entonces a veces lo que se aconseja es hacer un tratamiento de 3 días y por si hubiese quedado algo residual, se repite el tratamiento a los 15 días y a posteriori se hace el control de sangre y materia fecal. Perfecto. Hay un análisis, a veces estos parásitos, sobre todo cuando salen del intestino y van al hígado o van a algunos otros órganos, son parásitos que generan una reacción como alérgica o anafiláctica importante, con lesiones de piel y demás, y ahí a veces podemos chequear un análisis que es la inmunoglobulina E, Sí. que es el análisis que suben en las alergias y en las parasitosis, y también puede ser un dato de valor para tenerlo en cuenta. Correcto. Pero por lo general es algo que el tratamiento los elimina rápidamente y muchas veces los Bien. pacientes Bien. ven la eliminación, sobre todo cuando son parásitos grandes, lo ven a Claro. simple vista. Doc, te hacemos la última, ¿sí? Sí, relacionada con los síntomas, Guillermo, hablamos de picazón en la zona perianal, si no me equivoco dijiste, digo, para acudir a un especialista, ¿qué otro síntoma puede aparecer? No sé, pienso en dolor abdominal quizás, bueno, vos nos dirás Sí. ahí. Sí, el dolor abdominal y el cambio del ritmo evacuatorio, sobre todo la diarrea, es lo más importante. También pueden haber náuseas, pueden haber vómitos, lo que les decía de la pérdida de peso, pero los síntomas más comunes te diría que es el dolor abdominal y la diarrea, que por supuesto las parasitosis están dentro de las causas claras de una diarrea crónica. Una diarrea crónica es una diarrea que dura más de 30 días. Wow, muy bien. Así que esos son los síntomas como cardinales. Y después podemos tener algunos indicios en los análisis generales
como los que le decía recién, lo de la anemia, la inmunoglobulina elevada, a veces hay marcadores de inflamación, como es la eritrosedimentación o la proteína C reactiva, que pueden estar elevados. Esto es como lo más común. Guille, gracias por este viaje al interior que siempre hacemos con vos, al interior de nuestro organismo. Gracias. Y la próxima, venís acá que extendemos certificado para que puedas mostrar ahí a tus pacientes. Gracias. Prometo la próxima estar bien vestido y voy para allá. No, estás Gracias, muy Guille, bien. está Te muy queda bien, divino así, ese de suéter. Sí, doctor. muy bien. Gracias, Guille. Un abrazo grande. Chao, Abrazo Guille. grande. Chao. Gracias. Gracias. Chao, Salud. chao.